Estamos transmitiendo desde el Centro Oncológico Internacional, donde el doctor Jorge Torres es el director médico, hematólogo, oncólogo, médico internista, que bueno, aprendemos mucho de él, y nosotros pues lo que hacemos, en parte los ginecólogos, que en cierta forma, aunque tenemos especialidades, somos el médico familiar, ¿no? Somos el médico que revisa a hombres, a mujeres, a la abuela, a los niños. Entonces somos una oportunidad muy padre de detectar cosas, de poderlas referir, y es por eso que los que más trabajamos con medicina interdisciplinaria somos los ginecólogos, ¿no? Porque trabajamos con el oncólogo, con el internista, con el psicólogo, con el nutriólogo, con el angiólogo, porque todo tiene que ver con lo nuestro, todo tiene que ver. Y lo curioso es que, bueno, lo hemos abordado mucho en las pláticas, pero la mitad de las veces de lo que, por ejemplo, hoy vi una paciente que llegó sangrando, y su sangrado, dije, bueno, pues a lo mejor puede ser por un quiste de ovario, porque no ovuló bien, porque sí fue eso, ¿no? Pero en realidad lo que traía, trae ganglios, justo lo que estamos platicando ahorita, trae ganglios, una enfermedad ganglionar, debe traer algo viral, o puede ser algo patológico también, donde esa respuesta inflamatoria inhibe las pulsaciones de progesterona durante la noche. Entonces no está ovulando bien, y la progesterona al bajar hace que el endometrio se desprenda. Lleva 16 días sangrando, ¿no? Pensó que podía tener un cáncer porque hay cáncer cervicuterino en su familia, ella tiene un mioma, entonces dijo, a lo mejor tengo un quiste, un cáncer, hay cáncer endometrial, tiene mucho cáncer ginecológico, y no tenía nada que ver con lo nuestro, ¿no? Era una disfunción de la ovulación. Y claro, tiene ganglios, justo lo que nos estabas platicando ahorita, no tiene ganglios, y bueno, solamente creo que el 3 al 5%, ¿no? De los ganglios te pueden generar inflamatorios, te pueden dar un linfoma, ¿no? Lo que estamos platicando, que es una patología benigna y no benigna, pues es un cáncer, ¿no? Pero de glóbulos blancos. Entonces, y es lo mismo que nos pasa a todos, ¿no? Ella está con una disfunción familiar muy fuerte, no duerme bien, no se alimenta bien, entonces el hipotálamo se descontrola, y entonces trae toda la sintomatología cerebral, ¿no? Trae ansiedad, angustia, esos cambios emocionales abruptos, ¿no? Mecha corta, y luego no duerme porque pues está con intranquilidad. La intranquilidad tiene que ver con el sistema límbico, con la mente peleándose con la parte del instinto, la amígdala cerebral. Entonces es lo mismo que nos pasa a todos, ¿no? Y es bien difícil porque pues uno como personal de salud pues lo entiendes, porque también uno es paciente y uno también, ¿no?, se siente mal a veces cuando andamos con angustias, preocupaciones, que no te sientes bien, que aparecen cosas, y seguramente todos los que estamos aquí pues hemos tenido cosas, ¿no? Que nos hemos quitado esto, el otro. Entonces uno lo entiende muy bien como personal de salud cuando le dice al paciente, es que tienes que dormir bien, y esa congruencia es muy difícil, porque cuando la emoción llega por periodos de tiempo, pues es como el reseteo, ¿no? Y es todos los días, es un trabajo de todos los días. Entonces es muy padre lo que hacemos, y justo lo que el inicio, ¿no? Jorge Torres, que es el director del Centro Oncológico del Hospital Vita Médica en Santa Fe, pues hemos empezado a colaborar mucho porque queremos ofrecerle lo mejor a los pacientes, ¿no? De cualquier nivel, queremos dar información, y hemos entendido, tú eres muy atípico porque entiendes, o sea, la oncología, y más tú que eres cinta negra, internista y todo, esta parte de cuando vemos la enfermedad, o sea, lo tuyo, tú ves casos tan complejos como los linfomas, como las leucemias, en mi familia hay leucemias, que de repente te empiezas a... Bueno, puse música para relajarme. No la voy a pagar, pero lo tuyo es tan complejo, porque lo tuyo es el ejemplo clásico de que la medicina no funciona sola, ¿no? Y ahorita nos platicabas, Jorge es el director del COI, aparte está incrementando sus estudios administrativos, y entonces justo antes de la plática, que a lo mejor nos exhibieron aquí, pero me decía, mira qué padre meterme en algo diferente, que la mente se despeje, porque hoy nos platicabas de una paciente, ¿no?, que tuvo linfoma, ¿no? Es un linfoma. Oye, eso está muy padre, porque yo en este año, bueno, nos ha tocado ver, hemos estado, bueno, Cristina Lima nos ha
aportado esa parte que necesitamos los doctores, ¿no? Algo específico para la patología. O sea, porque por ejemplo, tienes pues por ejemplo los linfomas son un ejemplo que la vitamina C ha demostrado en muchos estudios en animales, no en los humanos, pero sí en los animales, que todos mejoran con dosis intravenosas de vitamina C. Y lo que Stanford dice, bueno, la vitamina C no funciona oral, a lo mejor sí, pero no funciona en todos, tiene que ser intravenosa, no necesariamente, pero el tema está en que de repente nos enfocamos solo en la nutrición y no en el sueño, no en el control de la emoción, ¿no? Y justo lo que platicabas ahorita es un ejemplo de eso, de cómo cuando solo nos enfocamos en una cosa, algo que puede ser mágico no lo es, porque necesitamos abordar otras cosas. Y hemos estado muy preocupados porque lo que tú haces, no muy específico, claro, si dices, aliméntate de esto, pero cuando realmente, por ejemplo, alguien con cáncer de tiroides, cuando incrementas la nutrición específica, aparte del tratamiento, para algo tiroideo tan específico, realmente ves que la suplementación externa, ¿no? Con suplemento más de alimentación, genera un efecto en los animales equiparable a la intravenosa. Claro, la intravenosa te ahorra mucho tiempo, pero lo que voy es que hay tantas cosas que podemos hacer para que el cuerpo no deje de hacer esa magia, ¿no? De eliminación. Y está muy padre el caso que nos platicabas ahorita, porque hemos estado, incluso Cristina me dijo, oye, hemos visto cáncer tiroideo en los programas de detección más que el de mama, ¿no? Y como mi introducción, que ahorita los voy a dejar, pero lo que mi mensaje es que necesitamos cambiar la forma como estamos haciendo las cosas. Y las pacientes, cuando nos enfermamos, a mí me ha pasado, ya me he quitado dos tumores tiroideos, cuando nos enfermamos nos sentimos bien solos, ¿no? Nos sentimos como vulnerables, y es cuando generamos conciencia de sí, tengo que hacer pequeños cambios que empecemos a mejorar. Y el trabajo es del día al día. Y entonces cuando platicas como hoy, ¿no? Que decías, es que hicimos eso, y tú platicas, oye, ¿por qué no incrementamos esto? Ves que hay tantas cosas que podemos hacer para que el cuerpo no pierda esa autorregulación. Y en la fuente del Global Cancer de este año, México, que somos 130 millones, casi 131 millones, tenemos casi 200,000 nuevos casos. Y 200,000 nuevos casos somos de los países que tenemos una mayor incidencia. A pesar de que si los comparamos con otros países, pues estamos subdesarrollados, pero no subdesarrollados. Y el número de muertes son 100,000, o sea, 100,000 cada año, y el número de personas con patologías son 500,000. Es decir, cada año desaparece un pueblo, ¿no? Una ciudad pequeña, ¿no? Es impresionante. Si lo ves así, como yo que soy de un lugar muy pequeño de 20,000 habitantes en el desierto, equivaldría a la desaparición de 20 años, ¿no? Que crezca la población, ¿no? Entonces o sea, yo me imagino en mi pueblo que cada año desaparezca, ¿no? Bueno, no mi pueblo, sino todo lo que está alrededor. Es impresionante. O sea, y el tema es que en esta Global Source del 2019 dice que si esos pacientes los hubiésemos detectado más temprano, tendríamos solamente un tercio, porque a veces a pesar de lo que hagas, ¿no? La genética es tan fuerte, pero tenemos que empezar a quitarnos el miedo del cáncer, la detección temprana y cómo poder, cuando tenemos algo, o cómo prevenirlo, pero de chicos no nos enseña, ¿no? No sé si coincidas en eso. Mi introducción fue para decir que estamos realmente preocupados por... Hoy le dije a un amigo mío, oye, vamos a una plática de cáncer, de cómo hambriarlo, ¿no? Y me dice, oye, ¿por qué no das alguna plática de biología de la reproducción? Le digo, pues estoy muy preocupado por esto, ¿no? O sea, realmente estoy preocupado porque gente más joven, como la de hoy, de 20 años, detectamos una el mes de cáncer renal de 28 años, una de cáncer tiroideo de 18 años. O sea, cosas que hace 10 años de verdad no veías. Ahora llegamos a la consulta, hacemos un ultrasonido y es de 10, 3, 4 tranquilos tiroideos. Y antes era una, ¿no? Hasta era atípico, decimos. Entonces me gustaría Bueno, sí, como comentado, en
en efecto, el cáncer cada vez es más prevalente. En nuestra población, desgraciadamente, pues tenemos una mezcla de dos poblaciones, ¿no? Una que es con un nivel socioeconómico más alto, que presenta cierto tipo de enfermedades oncológicas, y tenemos la otra parte, que es ese México que podemos llamarle subdesarrollado, en donde presentamos otro tipo de cánceres, como el cáncer cervicuterino, que en Estados Unidos probablemente no es muy prevalente, y en nuestra población sí lo es, y que podemos prevenir, por ejemplo, con una vacuna, una simple vacuna se puede prevenir el cáncer cervicuterino. Y aquí en México pues no tenemos esa cultura, ¿no? La cultura de la revisión, la cultura del diagnóstico oportuno. Por ejemplo, yo doy clases en la Universidad de Anáhuac, una universidad en donde se están preocupando justamente por darles clase de biología del cáncer, o sea, darles un temario específico de cómo diagnosticarlo, qué mutaciones, qué alteraciones son las que al final te llevan a un padecimiento oncológico, que es algo que cuando yo estudié, cuando usted estudió, pues eso no existía, ¿no? Sí. No sabíamos realmente mucho de cáncer. Yo todavía alcancé a entrar con mi tío, que es cirujano oncólogo, a una cirugía de un osteosarcoma, y fue la pierna completa, desde la ingle hasta abajo, lo que le quitaron al paciente, y ahora ya no. Ahora hacen tumorectomías, reconstrucción, los pacientes siguen caminando y haciendo su vida prácticamente normal, a pesar de una cirugía tan grande como algo para un osteosarcoma, por ejemplo, ¿no? La radioterapia, la inmunoterapia, cada vez hay más cosas nuevas que podemos otorgarle a nuestros pacientes. Y en cierto sentido es algo padre, porque podemos ver estos dos tipos de patologías y hacer cosas diferentes a como lo pueden hacer en otras partes del mundo. También en este sentido, los pacientes jóvenes, pues cada vez vemos cáncer en personas más y más jóvenes, de todos tipos, no nada más hematológicos. Vemos cáncer de tiroides, vemos también leucemias, vemos cáncer de mama, cosas que antes realmente no veíamos, o a lo mejor estaban ahí pero no eran diagnosticadas cuando tenían que serlo, ¿no? Y llegaban ya muy tarde, o simplemente pues no llegaban al médico, ni siquiera al médico indicado, ¿no? Porque también por ahí hay varios estudios en donde se observa que los pacientes oncológicos rebotan de un médico a otro, llegan con, por ejemplo, el nutriólogo dice, ay, algo no me gusta, y lo deja pasar, o llegan con un médico general que realmente no sabe mucho, o no tienen esta idea clara de que puede ser algo oncológico, ¿no? Uno de mis maestros de la carrera de la especialidad de medicina interna me decía, uno no ve lo que no conoce. Si no sabemos y si no te dieron clase de oncología, pues ¿cómo vas a poder diagnosticar algo que no sabes que está ahí, ¿no? Que puede estar ahí? Siempre hay que sospechar que algo más puede tener el paciente, obviamente sin exagerar, ¿no? Jorge, no, y el paciente te dice, ¿no? O sea, él dice, es que siento que es como que el paciente es el mejor, la mejor guía, ¿no? Oncológica, que dices que siento que algo no está bien. Y por eso es que el paciente va y se dice, no, está bien, pero él siente en su instinto, ¿no? Es que no sé, como el caso que me dijiste ahorita, ¿no? 20 años, linfoma, que dice, no, voy a ir con otro doctor. No está bien. Por ejemplo, he tenido otros pacientes también grandes, no más jóvenes, que se tardaron un año en diagnosticarse porque se sentían cansados y no tenían otro síntoma. Hay varios estudios también por ahí que eso nos dicen, que el primer síntoma de alguna cosa oncológica es la astenia y la dinamia, el cansancio, las ganas de no querer hacer algo, la falta de energía, y eso nos lleva a un diagnóstico que no es oportuno, porque el médico no sabe que algo está ahí, que ese cansancio no es nada más que la persona está deprimida, o que no está comiendo bien, o que no está durmiendo bien. Siempre necesitamos pensar que algo más está ahí. Igual mi mismo profesor me decía, si estás viendo un caballo, pues es un caballo, porque quieres buscar una cebra. Si no es eso, ¿no? También hay que tener y esa parte que como siempre que hay cáncer, se asocia que estamos con angustias, ¿no? O sea, con preocupaciones, angustias, cuando lo ves en retrospectiva, claro, no siempre que estás con eso te aparece algo, ¿no? Hasta que llega un momento donde el cuerpo sí te empieza a avisar, ¿no? Siempre te avisa con una sensación diferente, un toque diferente, una punzada diferente,
un dolor, o sea, algo muy sutil que no te sientes mal, pero no bien, ¿no? O sea, entonces empiezas como paciente a decir, siento que algo no está bien, pero no me siento mal, y empieza a cambiar, pero lo justificamos por el ritmo de vida, estilo de vida, y porque pues sí, es frecuente que de repente te despiertes y no te sientas bien, ¿no? Hasta que constantemente dices, no, ya esto ya es diferente, ¿no? O te veo pálido, ¿no? ¿Cuántas veces no ha pasado eso de, le decimos a alguien de nuestra familia, te veo un poquito pálido, y resulta que tiene anemia, y la anemia era por un cáncer de colon, ¿no? Y dicen, ¿por qué nunca lo diagnosticaron? Pues porque las personas tampoco tienen esa costumbre, como en otras partes del mundo, de hacerse un check-up, por ejemplo, cada cierto tiempo, ¿no? Ir al médico, revisarse, ver si alguna cosa está mal por ahí, incluso para diabetes, colesterol, cualquier otra patología, no necesariamente algo oncológico. Nosotros en México no tenemos la cultura de acudir al médico, y muchas veces acabamos con un chamán que nos dice, yo con Iván te voy a curar, o hace poquito vi uno que hacía magnetismo y con cucharas, ¿no? Por ahí alguna vez me llegó una paciente toda golpeada con un montón de moretones porque le dieron un tratamiento con cucharas, y que con eso le iban a curar, ¿no? Entonces también pues uno no entiende exactamente, uno no entiende cómo es que van con esa persona que les pega, porque es lo que estaban haciendo, le estaban pegando, y no van a hacerse un check-up, exactamente, por ejemplo, una revisión un poquito más profunda. Por ejemplo, ahorita viene el mes, o estamos en el mes del cáncer de mama, hacerse una mastografía, si no le toca todavía por edad mastografía, pues hacerse un ultrasonido, una revisión un poquito más profunda, aprovechar, por ejemplo, y hacerse un check-up oncológico, digamos, ¿no? Sí. O sea, una revisión ya enfocada al ¿cómo se llama? Un cáncer de mama en específico. En este mes, digo, aprovechamos, septiembre fue el mes del linfoma. Jorge, acabas de decir algo que me llama mucho la atención, y que sé que muchas personas que nos están escuchando les llamaría, o sea, quisieran saber un poco más. O sea, por ejemplo, la anemia sí estaría asociada con un cáncer de colon. Sí, es una de las patologías por pérdida de sangre crónica, y la mayoría de las neoplasias del colon tienen un pequeño sangrado que va haciendo que poco a poco vayas teniendo una anemia por deficiencia de hierro. Y también me han tocado pacientes que llegan así con anemia por deficiencia de hierro, ya los vio un internista, les dice, toma tu pastillita de hierro, sí, o al médico general, hierro. Es que nosotros eso en consulta lo vemos muchísimo, la característica de la persona que no tiene energía, la característica de la persona que dice que no se puede levantar, que está, o sea, que tiene fatiga adrenal y demás, y que sí, evidentemente sí hay una asociación de anemia, pero también estas asociaciones prolongadas de anemia que por más que uno la trata no ve resultados. Por eso me llamó muchísimo la atención. ¿Cuánto tiempo más o menos una persona que tiene la característica de anemia, y que por más que trate y se inyecte, porque bueno, yo no soy muy partidaria de inyectar, sino más bien lo hago a través de la alimentación, pero más o menos qué tiempo tiene en que haya una detección? Por ejemplo, una anemia la hago más bien ahorita justamente tomé el curso, retomé esto de dar clases, estoy dando la clase de hematología, estamos en la parte de anemias, y siempre le digo a los alumnos, la anemia es simplemente un reflejo de algo más que está sucediendo. La anemia siempre es indicativo de que algo no está bien, y necesitamos buscar y encontrar el diagnóstico. No, la anemia no es el diagnóstico de nuestro paciente, algo está pasando. Si nosotros analizamos, por ejemplo, una anemia y vemos que es deficiencia de hierro, pues tenemos que buscar por qué hay una deficiencia de hierro. En una mujer es usual o frecuente que sea una hemorragia transvaginal, alguna endometriosis, lo que sea, ¿no? Pero las mujeres tienen con mayor facilidad a perder sangre, ¿no? Pero los hombres no. Un hombre con anemia, ahí definitivamente algo no está bien. Necesita un abordaje un poquito más profundo. Siempre vamos a tener que hacer algo más. No nos podemos quedar únicamente con que tuvo anemia. Le cambiamos un poquito la alimentación, porque por algún lado... Sí, es que nutricionalmente todos los pacientes con anemias al final hacemos muchísimas evaluaciones genéticas para determinar deficiencias de absorción de nacimiento, y siempre en estos exámenes genéticos nos damos cuenta que si hay una deficiencia de nacimiento, entonces donde este paciente tiene esta parte de poca habilidad de absorción, y que a través de los años puede llegar a tener
esta deficiencia mayor, ¿no? Y sí, y hacemos un cambio drástico en la alimentación e inmediatamente vemos. Pero sí me ha tocado ver pacientes que de repente se estabiliza, pero llega a pasar un tiempo y vuelve otra vez, ya mayores, un poco mayores. Hay también, por ejemplo, los pacientes más grandes, a partir de los 65 años, usualmente no tienen el mismo nivel de hemoglobina que tiene una persona joven. ¿Por qué? Porque la actividad física baja, la capacidad de respuesta medular también es diferente, entonces no siempre una anemia, por ejemplo, un 11 de hemoglobina, un 12 de hemoglobina en un adulto de 75 años, un hombre grande, un 80, no siempre nos va a significar algún problema y no siempre tenemos que hacer algo. Si bien es cierto que hay que buscarle un poquito y rascarle, a ver si no hay algo por ahí, muchas veces es hemorroide o, por ejemplo, divertículos también, que son frecuentes en los adultos más grandes, y definitivamente pues las mujeres con las hemorragias, ¿no? Lo mismo una mujer que ya dejó de menstruar y que de pronto empieza a menstruar otra vez o empieza a sangrar, eso también no es definitivamente normal. Hay que buscar algo, hay que investigar y ver qué está pasando con ella, porque nuestro cuerpo, como dijo el doctor, es muy sabio y nos empieza a dar por ahí pequeños datos y señales de que algo no está bien. En este caso, por ejemplo, un cáncer de endometrio se puede presentar con una hemorragia transvaginal en alguien que ya está posmenopáusica, pero sí, o viceversa, ¿no? Porque yo he tenido pacientes con cáncer de colon que van a consulta porque tienen o sangrado intermenstrual, manchados, o tienen un incremento en el cólico y la hipermenorrea, ¿no? Un incremento del sangrado. Entonces el gastro les dice, pues mira, estás anémica porque está sangrando más. Y sí, o sea, sí es un hecho, pero hemos visto que en los casos que hemos tenido, que es el quinto, o sea, en la mujer después de la mama es el colon. Y entonces hemos visto que, bueno, según el globo, ¿no? Y después sigue cervix, ¿no? Según, o sea, ha cambiado completamente. Antes era cervix y luego colon, ¿no? Entonces, y en esas pacientes sí han tenido trastornos en el ciclo menstrual secundarios a un cáncer de colon. ¿no? Cuando pierden sangre por la respuesta inflamatoria, hay baja de oxígeno en el endometrio, se rompe el endometrio y al momento de sangrar el endometrio no se rompe por partes, entonces tienen un sangrado muy abundante y por eso, por un caso que tuvimos hace 5 años, no siempre las tenemos, pero tenemos los filtros para detectar sangre oculta en heces, inflamación, cáncer de colon, y lo hacemos de forma rutinaria con los pacientes porque así hemos detectado cáncer. Y fue una paciente que llegó por eso, no tenía sintomatología colónica, ni tampoco pues la sangre oculta en heces no la ves. Entonces cuando pones el filtro, no haces popó, pones la telita en el excusado, se pinta el color y dices, mira, puede ser hemorroide, puede ser pero tienes algo, ¿no? Y entonces, pum, detectas el cáncer de colon. Por eso cuando tenemos los filtros, a veces no los tenemos, los incluimos, ¿no? Porque los casos, por ejemplo, este caso que dijo, oye, es que tiene cáncer de colon, no lo pudieron ver. Pues es que no, cuando llegas por anemia, sangrado uterino, encuentras que hay una causa uterina, miomas, y no ves nada más porque el ultrasonido pierde sensibilidad para el recto, para el colon. Por eso necesitamos estos gadgets, incluirlos para poder diagnosticar tempranamente, ¿no? Y también acordarnos que no siempre, esto también es muy ya al estilo de la medicina de Estados Unidos, en donde a veces incluso hacen sobrediagnóstico, pensando en cáncer de colon, hacen colonoscopía, se complica el paciente. Lo mismo pasaba, por ejemplo, en el cáncer de próstata, que antes hacían antígeno prostático y todo el mundo y un montón de biopsias, y luego había pacientes que fallecían por infecciones por la biopsia de próstata. Entonces cada vez hemos ido refinando un poquito más toda esta parte del tamizaje para realmente seleccionar a los pacientes que sí lo necesitan y no hacer un sobrediagnóstico. Regresando, por ejemplo, a la pregunta de la anemia, usualmente a los 15 días, 3 semanas de hacer un cambio, agregar un poquito más de hierro, vitamina B, nosotros tendríamos que empezar a ver una respuesta. Si al mes no hubo realmente alguna respuesta, en ese momento algo ya debe de despertar una alarma y decir, ya hicimos modificaciones, ya cambió dieta, ya agregamos más hierro, más vitamina B, etc. Y no funciona. ¿Qué sugieres en esos pacientes?
En esos pacientes sí habría que enviarlos a, ya sea al médico internista o al hematólogo para que hicieran una evaluación de toda la parte de nutrición, ¿no? Vitamina B, ácido fólico, un perfil de hierro, y ya a partir de ahí nosotros podemos distinguir qué tipo de anemia tiene y ya más o menos irnos orientando por dónde hacer el diagnóstico diferencial. Pero mira, fíjate, por ejemplo, lo que dice Jorge es donde tú entras, tu participación es muy importante en la rehabilitación, porque hasta un 30% puede ser porque no corregimos hábitos. Por ejemplo, la transcripción de proteínas para que los glóbulos rojos formen su parte del grupo M, que es el que captura el oxígeno, como en las plantas, es en las noches. Exacto. Eso se llama, y para que eso suceda, tiene que bajar el cortisol. Total. Y entonces, por darte un ejemplo, si cenas muy tarde y tienes y la dieta es alta en carbohidratos y tienes un pico de cortisol, ¿no? Que es lo que pasa cuando cenas tarde y tienes, entonces esa producción de glóbulos rojos va a estar disminuida, el volumen se afecta, la concentración se afecta. Claro. Entonces, en un 30% realmente te puede dar un falso porque no corregimos los hábitos de sueño y de alimentación. Entonces, de 3 de 10 es muy alto, ¿no? Que no mejoró porque el hábito no fue corregido. Y entonces asumimos pues, que tú puedes tener ese hábito al dar un medicamento, pero por eso no debemos de trabajar solos, ¿no? Porque pues uno como doctor se enfoca al signo, al síntoma, de hacer tratamiento y sugieres, oye, mira, es bueno que te tomes de alimentación, de hábitos de sueño, cosas que no contemplamos a veces ni para uno mismo, ¿no? Y uno se da cuenta cuando no descansas, no duermes bien, que duermes pero no te sientes igual. Ahora imagínate que sí tengas una patología que tienes que repararla y que eso se lleva a cabo en el sueño, ¿no? Sí, justamente ahí entraba todo lo que hemos estado haciendo en grupo, que es esta parte de esta medicina integrativa. El fin de semana estuve con un grupo de 40 personas con el que compartí todo un fin de semana y bueno, hicimos muchísimas cosas, pero dentro de esa estaba la pregunta de siempre, ¿no? ¿Por qué si tenía este síntoma y este síntoma y este síntoma, el doctor me mandó con el endocrino y luego del endocrino me fui al ginecólogo y luego del ginecólogo me fui a la hepatología, así sucesivamente, y nadie me dice qué tengo, ¿no? Y entonces creo que esa es parte, yo voy a hablar como el paciente, o sea, realmente ahí entra la desesperación, entra esta parte de no encontrar un grupo que de verdad trabaje de una manera integrativa. Y ahí, Jorge, ahora sí, así como he persuadido muchas veces a Jesús en vivo y en directo, yo te quiero hacer una pregunta. Evidentemente, ya nosotros hemos trabajado y estamos trabajando con el COI. He visto casos de pacientes que ustedes están tratando con cáncer y nosotros hemos ayudado en la parte nutricional, que el efecto de cómo se recupera esa persona después de un tratamiento de quimios o de cualquier otro proceso es abismal, o sea, sí hay una diferencia. Yo mi pregunta es, ¿por qué hoy en día, y te la hago porque me la hacen todos los días, ¿por qué me detectaron cáncer? ¿Por qué a mi abuela le detectaron cáncer? ¿Por qué a mi mamá le detectaron? ¿Por qué a mi papá? ¿Por qué a mí exclusivamente me detectan cáncer? Y lo primero que me dice el médico es, come lo que quieras. O sea, hasta desde el momento que están dentro del hospital y se operan y se someten a este proceso y les llevan la comida y el doctor les dice, no importa, come lo que quieras. ¿Por qué? Bueno, qué mala onda, ¿no? Porque es que eso es lo que hacemos con estos videos, o sea, de verdad responderle a todas estas personas, me puedes decir, por ejemplo, pero yo estoy aquí para eso. Aquí, en este sentido, yo se lo he dicho también muchas veces a mis pacientes, sobre todo los que están en quimioterapia, el gusto les cambia. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, yo tenía una paciente que ella, antes de la quimioterapia, no le gustaba el chile. Y después, cuando empezó el chile, y cuando empezó con los tratamientos de quimioterapia, si no le ponía tajín o miguelito, alguna cosa así, no le sabía nada y le daba náusea y no comía. Y entonces no comía absolutamente nada. Ahí de preferencia, o sea, yo como médico que doy quimioterapia te puedo decir, yo prefiero que coma algo a que definitivamente pues no coma nada. Obviamente siempre les digo a los pacientes, la única restricción que tú tienes de alimento durante tu tratamiento de quimioterapia son cosas crudas. Sushi, pescado crudo,
cosas que no estén bien limpias, bien desinfectadas, por el riesgo de que pudiera haber alguna infección por la baja de defensas durante el Bueno, y no es que no lo puedan comer, es el riesgo que no esté higiénico, ¿no? Exactamente. Yo estudié en el Instituto de Cancerología y luego nos tocaba ver a los pacientes, los acababas de ver en la consulta por la neutropenia y salías y los veías en los taquitos ahí comiendo y 2 días después llegaban a urgencias por diarrea y fiebre. Claro. Pero era más bien eso, ¿no? La higiene de los alimentos. Pero es lo único a lo que yo les digo al paciente, tu única restricción es esa. Obviamente yo prefiero pues que lo vea nutrición y que le den una dieta más específica, pero muchas veces esa dieta no se adapta a los cambios que tiene de gusto el paciente y terminan por no querer comer. Pero sabes que Jorge, que va muy de la mano hacia eso de comer lo que quieras porque pues lo que Jorge quiere decir es que les dice, ve un programa de nutrición y observa qué cosas diferentes la pica te dan de antojo. No, pero ¿sabes qué me pasa? Sí, es que cuando me dicen eso, yo realmente respondo lo que dijo Jorge. O sea, le digo, a ver, tu doctor te dijo eso porque el 90% de las personas que pasan por una quimio definitivamente no comen, no tienen hambre, no tienen apetito, o sea, o vomitan, no tienen náuseas, y es correcto. Pero, de todas maneras, después está esta persona que investiga y que lee y que se da cuenta que a través de la alimentación hay una recuperación muchísimo mayor, que a través de la recuperación hay una prevención también, obviamente, a nivel celular de no desarrollar nuevamente el cáncer. O sea, son muchas cosas que hoy ya sabemos que es evidencia, no es que lo estamos diciendo nomás porque decimos que comer sanamente lo va a prevenir. Pero sí entra esta pregunta de que todo el mundo dice, es porque ¿por qué me dice eso, no? O sea, ¿por qué no me dice, ok, trata de comer lo más sano posible, a partir de ahorita esto y esto y esto? Pero claro, como dices, o sea, yo mi rango y, o sea, yo mi profesión y yo a lo que trato, pero sí te voy a dirigir con alguien que obviamente te apoye. Siempre lo tenemos que hacer aquí en COI, una de las aquí lo hacemos, el tratamiento multidisciplinario. Exactamente. O sea, yo obviamente pues de nutrición sé muy poco, o lo necesario. Sé, por ejemplo, que necesita un buen nivel de albúmina para que la quimioterapia pueda llegar a todos lados. O sea, al final sí necesitamos nutrirnos, que esa es la palabra clave aquí. Que es sí, ni siquiera es una dieta, es la parte nutricional. Entonces, Jorge, perdón, y justamente eso nos preguntan de las recomendaciones de nutriciones. Pero un paréntesis, yo antes también me enviaba a mis pacientes y me decían, oye, es que fui con el nutriólogo y me dice lo que te quepa en esta mano de esto. Y entonces me decía, es que no me funciona. O sea, los médicos, justo lo que quiere decir Cristina es, ¿por qué no recomendamos un programa específico para las patologías? Porque casi no hay. O sea, tú lo has trabajado en eso de una forma moderna, práctica, donde la gente necesita, ok, tengo un nódulo en el hígado, ¿no? Me tomo una muestra, ¿qué puedo hacer? Entonces, tú lo tienes desarrollado, pues si es con un nutriólogo para el control de peso, te dice, come eso, o sea, sí, una dieta estándar, pero tú lo que necesitas es una dieta específica para tratar lo que tienes, para hambriar el cáncer, y eso nos preguntan, ¿no? Nos preguntan de las recomendaciones de nutriciones para pacientes con gastrectomía total por cáncer de estómago, que dan quimioterapias y radiaciones, pero siguen bajando de peso. Claro. ¿No? Pues es que ahí hay ciertas consideraciones que tienen que estar 100% predispuestas en la digestión, ¿no? Porque obviamente ahí todo lo que se acidifica, justamente aquí hemos tocado muchas veces el tema del pH, justamente hemos tocado muchas veces y tú lo has de haber escuchado 10,000 veces y te has de reír al respecto cuando todo el mundo empezaba a decir, no, que la dieta alcalina y la dieta alcalina y la dieta alcalina. ¿Cuántos pacientes te llegan diciendo, no doctor, voy a hacer la dieta alcalina porque me dijeron que con eso podía revertir el cáncer o lo podía tratar? Y a mí no me da tristeza porque es parte obviamente de, pues somos muy ignorantes en muchos temas, tú lo acabas de decir, yo, o sea, considero que tengo, o sea, una profesión muy, muy buena en esto que he estudiado toda mi vida, pero tengo muy poca información de nutrición, creo que esa es la base, ¿no? Igual Jesús, igual cada una de las especialidades que sé. Yo le decía a este grupo de 40 personas que justamente me decían,
pero ¿por qué no me dice? ¿Por qué el doctor? Yo fui a uno y les dije, no, es que no, la culpa no es del doctor, les digo, o sea, el doctor estudia, ¿ok? Una especialidad y no puede durar toda la vida tratando de especializarse en todas las ramas, ¿no? Pero la tristeza es cuando no se trabaja integralmente y cuando tú estás tratando de llevar las cosas integralmente y hay un doctor que sabotea, que es el que dice, estás loca, o sea, tú ponte a comer lo que tú quieras, o sea, no te pongas a hacer con... Y en este caso te decía lo de la dieta alcalina porque yo trabajé muchos años, o sea, hablando de la dieta alcalina, pero yo no hablaba de la dieta alcalina, o sea, para mí la dieta alcalina era un nombre, o sea, no era la descripción de lo que tú si buscas en Google aparece, ¿no? El cambio del pH corporal, no, pues eso no se puede, o sea, pues el estómago tiene un pH y al final de cuentas así, pero los alimentos sí tienen un pH y no sé si fue que mundialmente eso se explicó mal, además yo le digo a la gente, no le pongas títulos a la alimentación, o sea, no pongas la dieta keto, la dieta alcalina, la dieta Atkins, no le pongas títulos, simplemente es, o sea, tratar un sistema de alimentación que lo que va a traer como objetivo es el nivel nutricional y como lo dice Jesús, específico para cada patología, ¿no? Entonces, sí entraba la cuestión de la dieta alcalina, pero no era porque era alcalina y porque iba a alcalinizar el cuerpo y iba a referir a que la célula cancerígena no iba a crecer. Simplemente la dieta alcalina pues era un 80% verduras, ¿verdad? Y frutas y un 20% de proteínas animales, que al final de cuentas, por lo menos en estos casos, que son procesos digestivos y estómago, pues los procesos de digestión son muchísimo más detenidos y muchísimo más inflamatorios cuando hay cargas de proteínas elevadas. Pero al mismo tiempo entra, o sea, el primer atacante número uno siempre va a ser el azúcar. En todos los tipos de alimentación que lleves. Entonces, al final... No, y que incluso por eso en México, perdón que te interrumpa, es que de ser el cáncer la segunda causa de muerte por enfermedad, pasó a ser la tercera y la diabetes la segunda. Exactamente. La alimentación, sí, ¿no? la alimentación. Y ahorita que me decías del cáncer de tiroides, o sea, me acabas de decir, Cristina, veo muchísimo más gente con cáncer de tiroides que con cáncer de mama. Eso ya nos dice muchas cosas, porque al final un 60% de las personas que yo veo en consulta tienen hipotiroidismo. O sea, tienen trastorno o hipertiroidismo o Hashimoto. O sea, tienen trastorno en hormona tiroidea. Y eso es parte de un proceso inflamatorio de estilo de vida. Sí. Definitivamente. Sí. Ahora, el problema de lo que nos preguntan dos cosas muy padres, que podemos hacer el ejercicio, ¿no? Que es el común denominador del cáncer. El linfoma es un prototipo de eso. Pero antes de eso nos preguntan hígado, ¿no? No subes de peso en el hígado. El problema de hígado, en lo que yo he encontrado en mi investigación, es que hígado y páncreas son altamente emocionales. Bien. Y puede aparecerte un tumor en meses, ¿no? Decimos cada año y mientras te revises cada año, pero hígado y páncreas es muy, muy, muy traicionero, ¿no? Y entonces el tema con el hígado es que mientras no controles la angustia, la ansiedad, el sueño, alimentación, el hígado no reacciona. Sí, correcto, pero hígado y páncreas son los dos primeros más importantes del proceso metabólico. Entonces, un estilo de vida inflamatorio 100% a través de la alimentación, o sea, son de los dos primeros. Sí. Vamos a hacer un ejercicio para que las personas vean cómo medicina integral empiezas a abordar. Hoy tú nos platicabas de un caso de linfoma, ¿no? Una mujer joven, linfoma, que tuvo ganglios, les decían que era normal, hasta que alguien le tomó una biopsia, fue un linfoma, un cáncer de glóbulos blancos. Estaría padre porque nos preguntan qué tipo de alimentación una paciente con linfoma, ¿no? Linfoplasmático. Entonces, por ejemplo, dinos los signos de un paciente con este tipo de cáncer. Yo te puedo aportar la parte neuroendocrina de lo que pasa en el sistema de reparación y Cristina nos puede hacer el ejercicio de hacia cómo abordaría una dieta así. Porque ahora me refiero al linfoma porque es un prototipo que aplica en todos los tipos de cáncer, ¿no? Renal, hepático, medular, mamario, ovárico, donde tiene una alteración, disociación muy importante de los glóbulos blancos.
Entonces, nos puedes hacer la dinámica de tu paciente de linfoma, signos y síntomas. Bueno, por ejemplo, un paciente cualquiera que estamos sospechando de linfoma, usualmente empiezan a perder peso, tienen fiebre por la noche o sensación de fiebre por la noche, no siempre tiene que subir la temperatura, lo pueden confundir incluso con bochornos. Una mujer ya en edad posmenopáusica, sí, el hipotálamo están pensando que es un bochorno, realmente no lo es. Incluso suban tanto que se tienen que cambiar la pijama por la noche. Obviamente la aparición de ganglios. Ajá, que perdón que te interrumpa, pero porque yo sé cómo son los seguidores que te están escuchando y ya están escribiendo. Yo tengo eso, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres no tienen eso? Pero o sea, obviamente bochornos continuos de que tienen que hasta cambiarse la ropa. Exactamente, pero ahí es algo más bien cíclico que tiene mucho tiempo que está pasando. La aparición de ganglios, o sea, de pequeñas o ya bolitas, unas bolas que se vuelven un poco más grandes en cuello, axilas, ingles. En otras ocasiones empiezan con distensión abdominal, dolor, porque otra área importante donde hay ganglios es en el retroperitoneo, que empiezan a crecer y empiezan a dar molestias. Y muchas veces lo confundimos con una gastritis, con colitis, que probablemente no era tal, ¿no? El linfoma tiene dos predominios de aparición, uno son personas jóvenes, 19, 20, 21 años, y la otra es un pico más grande, por ahí de los 50, 60 años. Yo siempre les digo a mis alumnos igual de biología del cáncer, si en el examen te preguntan cuál es la edad por medio de aparición de cualquier neoplasia, tú ponle lo que se acerca a los 65 años y lo más probable es que le vayas a atinar, porque es justamente como la media de presentación de muchas neoplasias, ¿no? Es cuando ya el DNA ya no tiene tanta capacidad para regenerarse, arreglar, cambiar mutaciones, etcétera, y entonces es más fácil que se presente una neoplasia. ¿Y los glóbulos blancos en sangre? Ahí la verdad es que es un poco más complejo este asunto de los leucos en las biometrías. No siempre se presenta alguna alteración que nosotros podamos ir marcando. Sí hay algunas neoplasias, por ejemplo la leucemia linfocítica crónica, cuando empiezan a aumentar mucho los linfocitos y son más que los neutrófilos, que usualmente los neutrófilos tienen que ser más que los linfocitos. Una alteración empiezan a subir, o nos están reportando otras cosas, células plasmáticas, o nos están reportando células inmaduras en la biometría. Ahí también hay que tener siempre mucha atención, porque a veces la maquinita que usamos para hacer las biometrías nos empieza a reportar poblaciones atípicas y a lo mejor no lo son, ¿no? Me llega por lo menos 1 o 2 pacientes al mes que les dijeron que tenían leucemia y llegan todos asustados y pues no es nada, porque nada más la biometría que el aparatito reportó, ¿no? O sea, el aparato no es infalible. Lo que siempre tenemos que hacer, y igual les comento, pues es revisar al microscopio, ¿no? Ya me reportó algo, voy y reviso ese frotis de sangre periférica y entonces ya veo si hay alguna alteración, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes se presentan con pérdida de peso, sudoración y cambios. Sí, los pacientes que yo he visto con linfomas son pacientes que, bueno, los refieren ya diagnosticados o que apenas los vamos a diagnosticar porque vienen con trastornos de la ovulación, con sangrados básicamente, ¿no? Y esto hace alusión de cómo todo está conectado, ¿no? La cabeza pues no tiene ganglios, los ganglios están en el cuello, y en la noche cuando dormimos, es algo que siempre explico, ¿no? El líquido cefalorraquídeo me impresiona cómo se mete a la célula, ¿no? Y chupa literalmente el óxido del cuerpo, que es el que tratas con alimentación, que es el beta-amiloide, lo lleva al sistema ganglionar, riñón, lo hacemos pipí en la mañana. Y entonces, porque antropológicamente pues tenemos que dormir para vivir más, pero cuando las pacientes que tienen linfomas, aunque duerman, generan una reducción en la limpieza cerebral, afecta el hipotálamo, y esa es la razón por la cual esas 5 áreas de saciedad, metabolismo lento, ansiedad, trastornos en todo el ciclo ováricos, hipofisario suprarrenal o hipofisario ovárico se altera, entonces hay más reactividad en el día, que es la disforia, que les da todo, tristezas, angustia, ansiedad, chum, ¿no? Aparece y no lo pueden controlar, y luego vienen los spottings, los manchados, o la del
adelanto de la menstruación o retraso, o el sangrado más abundante o más inflamación o cólico. Entonces, como algo que está ahí te da una manifestación diferente, y si yo me enfoco solamente en el útero, en el sangrado y no veo lo demás, se me va el diagnóstico que pude haber hecho solo por revisar, ¿no? Palpar el cuello, revisar ganglios. Entonces, estas pacientes, ¿tú cómo abordarías una dieta para alguien que tiene una alteración en sus glóbulos blancos? El sistema de limpieza no está funcionando bien y aparte te está dando manifestaciones neuroendocrinas, ¿no? Por la disfunción hipotalárica. Por ejemplo, ahí tenemos y aparte van a recibir un tipo de quimioterapia que te da las tres cosas: hipoxia, te da acidez y alteración del, ¿no? O sea, del hipotálamo. Totalmente. Es que ahí, por ejemplo, hay un dato muy importante que es la parte del sistema inmune. Evidentemente, ahí ya hay trastornos del sistema inmune, pues hasta podríamos decir que desde antes de que se presentara el cáncer. Entonces, aquí hay varias condiciones que nosotros hemos hablado. De hecho, yo no estaba en ese live, pero tú lo hablaste con el doctor en la parte de ADN y la parte de todas estas pruebas que previenen, bueno, o avisan con anticipación las deficiencias nutricionales que se pueden llegar a tener con el paso del tiempo. Bueno, que naces con ellas, que al principio no manifiestas, pero que después de un tiempo empiezas a manifestar la deficiencia y ahí empiezas a afectar tu sistema inmunológico. Entonces, si llegara a pasar eso, evidentemente tendríamos que tratar con el sistema inmune, y entonces ahí viene condicionado, ok, tienes una deficiencia, por ejemplo, de absorción de vitamina C, o mucha gente tiene deficiencia genética de absorción de vitamina D. Entonces esas dos interactúan directamente con el sistema inmune. Entonces, por más que esa persona trate de comer lo más sano posible, esas dos deficiencias no le van a ayudar con el tratamiento, porque el sistema inmune va a estar debilitado y sus glóbulos pues obviamente van a estar alterados. Entonces sí se necesitan hacer pruebas un poquito más avanzadas para poder determinar un sistema de alimentación que sí ayude a un 100% en la rehabilitación y también en el acompañamiento, por ejemplo, en las personas que reciben quimio, ¿no? Entonces sí es bien importante como que el sistema de alimentación no sea solamente comer sano, porque comer sano para unos puede ser no bueno para otros. Y ahora yo a Jorge le hago una pregunta. Por ejemplo, tú ahorita bien lo decías, y yo lo hablo todos los días con mis pacientes y a veces como que se quedan así extrañados, pero yo siempre a los pacientes le digo, un episodio de gastritis continua, un episodio de colitis continua y una persona con estreñimiento y funcionamiento irregular de colon son 3 sintomologías que se les debe poner atención al 100, porque el segundo paso de eso es cáncer. Definitivamente. Ahí, igual a lo mejor también lo que no me gustaría es que las personas que nos están escuchando, todo el mundo se asuste y diga, yo tengo cáncer. Ah, no, claro que no siempre es así. Bueno, no, pero ¿sabes qué? sí, Porque sí, hay un trabajo, hay un trabajo de Science que publican en el 2000 que reportan que hasta el 40% de las personas, demostrado, ¿no? Y en los animales igual, o sea, pudieras decir que vivimos con cáncer porque las células se están alterando, pero nuestro sistema de reparación las está eliminando, ¿no? O sea, entonces, si lo planteas desde un punto de vista fisiológico, fisiopatológico de reparación, sí estamos reparando en el 40% células tumorales, ¿no? Y eso es muy padre porque ese mecanismo, Sainz lo enfocaba en eso, ¿no? Si el cuerpo es capaz de eliminar esas células, el 40% de la población que se está reparando, que lo hacen en la noche, ¿no? Y es donde empecé a investigar muchos de esos procesos que suceden en las noches. Entonces, lo que estamos hablando es eso, ¿no? Es cómo sí podemos hacer que ese mecanismo que ya lo traemos por default, lo potencialicemos, o más bien por qué dejó de funcionar, ¿no? Entonces, pero sí tienes razón, o sea, no es que esto es porque tengo cáncer, Sí, pero sí asusta mucho a los pacientes, pero tienes toda la razón. A mí sí me gusta asustarlos, sí. Para que tomen para que reaccionen de verdad. O sea, pero lo que pasa es que tú te pusiste de paciente y dices, chinga, a lo mejor tengo algo. No, pero la gastritis sí es, o sea, la sensación de gastritis, la acidez, eso siempre indica que algo nos tenemos que revisar. Bueno, ¿qué me dices ahorita del estudio que salió del medicamento? ¿Puedo hablar de marcas? No. Sí.
gracias a la producción de la farmacéutica, ¿no? Y que empezó a, pues lo mismo nos puede pasar con cualquier otra. ¿Sabes cuántas personas hoy en día toman ranitidina porque tienen acidez? Pero es de esa marca en específico. Bueno, pero ese ya... Sí, pero ahí te pones a pensar también en qué tipo de control de calidad, qué cosas podemos estar consumiendo. La ranitidina, estar consumiendo ranitidina a largo plazo tampoco es tan bueno. Es que eso no es lo sano, pero la gente hace eso. Lo mismo el omeprazol. O el omeprazol, los antiácidos. Cualquier antiácido puede alterar la absorción, por ejemplo, de hierro, de vitamina Por B, supuesto. de fólico, al rato. Y eso empieza a tener otros síntomas, claro. Y puede enmascarar. Yo he tenido pacientes muy jóvenes, 25, 26 años, que tenían acidez y resulta que lo que tenían sí en efecto era un cáncer de esófago, un cáncer de estómago o algo, ¿no? Pero todos los antiácidos después de 60 días empiezan a producir una mala absorción de algo. Totalmente. Y de hecho no están indicados a largo plazo. O sea, hasta si agarran una cajita de estos medicamentos de Estados Unidos, ahí te dice que no se pueden consumir. Pero es increíble, no sé, o sea, yo no sé Pero si pues te tomen, pero yo tengo pacientes que llegan conmigo y me dicen, no, yo tengo acidez hace 10 años y tomo mi omeprazol y mis pastillitas cada vez que me da acidez, y eso pues pueden ser 3 veces a la semana o 2. Y tú así como, o sea, yo sí les digo, si sabes que lo siguiente... Sí. Pues en una de esas sí. Si me hace en menos de 20 minutos. Sí. Esperemos que no sea un parto como el mío de 18 horas. Gracias. No, de hecho yo me asumo desde la mañana. Asumo que ya es que ya va a salir. Sí, o sea, por eso salió corriendo y aparte es justamente, como dijo Jesús ahorita, es la pediatra con la que trabaja. Jesús está teniendo su bebé. Claro. No entendí eso. No, entonces está perfecto. Entonces sí, van a ser así, ya. Rápido. Ok, bueno. Las preguntas ahorita que estábamos, que te decía, pólipos endometriales que pudieran desarrollar cáncer, decías. Siempre hay que revisar, ¿no? Nunca tenemos que quedarnos con la idea de un ultrasonido y nada más. Y ya. Siempre hay que acudir con el ginecólogo oncólogo. O sea, siempre hay que hacer una revisión un poco más a profundidad de cualquier alteración que nos están reportando como un pólipo endometrial. Siempre. No nos podemos quedar tranquilos, como lo decías, con la gastritis, con la colitis, con algo que dura mucho tiempo. Sí puede ser en efecto que nada más sea alguien intolerante al gluten, por Exacto. ejemplo. Y que le produce mucha inflamación constante. He tenido por ahí un paciente que llegó con neutropenia, defensas bajas, y al final de mucho tiempo y igual un peregrinar por muchos doctores, acabamos haciendo diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, ¿no? Pero su dolor, su molestia, todo esto que el cuadro clínico que le estaba teniendo, pues tenían una causa, ¿no? Igual como comentabas de los pacientes que te dicen, ¿y por qué no me diagnosticaron? Yo muchas veces me he encontrado, la verdad es que en medicina interna cada vez hago menos cosas, me enfoco ya un poquito más a la hematología, pero cuando veo pacientes de medicina interna, generalmente lo primero, me he dado cuenta yo que lo primero que llego y agarro es la biometría hemática y la reviso, ¿no? Y digo, ¿pero por qué estás viendo la biometría hemática? O sea, mi mente dice, no, estás viendo a un paciente, no sé, de diabetes. Mejor vete a ver la química, no ver la biometría, ¿no? Y dices, reviso todo, índices eritrocitarios y demás, y yo me voy enfocando cada vez más a algo mucho más específico de lo que yo estudié. La idea, por ejemplo, de un médico general es formar médicos generales que tengan la capacidad de hacer diagnóstico y que cuando sepan que se tiene que enviar a alguien, a un especialista, se envíe. Pero hemos menospreciado mucho en la carrera de medicina al médico general. O al médico familiar. Siempre que no es especialista, entonces ya no sirve para nada, ¿no? Y no, por ejemplo, hay una universidad de Anáhuac que hay un proyecto en donde se han dado cuenta de que además no todos tienen el perfil de especialista, aunque ellos a lo mejor estén con esa idea de que yo entré a medicina para ser cirujano, neurocirujano, oncólogo, pediatra, ¿no? La verdad es que muchos entran así al primer semestre de la carrera y poco a poco se van dando cuenta de que a lo mejor pues sí les gusta algo la medicina, pero no es totalmente lo suyo hacer una especialidad, y a ellos es a los que tenemos que tomar y los formamos para otras cosas. No, y esos son los que funcionan en un equipo
integrativo, porque, o sea, obviamente los vas actualizando en muchas cosas. Análisis de datos, análisis de riesgo, por ejemplo, riesgos de cualquier cosa, riesgo cardiovascular, metabólico, oncológico. Lo ideal sería tener un test que te pudiera decir o llenar un montón de cuadritos y decir, tú sí puedes tener cáncer, tú no puedes tener cáncer. Obviamente eso, pues, ahorita todavía está lejos de ser totalmente una realidad, pero cada vez hay más y más información que nosotros podemos ir validando y analizando y que nos pudiera llevar a que algún día con un simple cuestionario podamos decidir si alguien puede tener o no puede tener cáncer sin necesidad, por ejemplo, de hacer alguna prueba genética. Claro. Si obviamente de hacer pruebas pues es algo... Pues mira, en su momento con Jesús estuvimos hablando de las condiciones genéticas que podían determinar lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, sí existe esta condición genética de que si tu familia tiene cáncer, tú podrías llegar a tener una predeterminación de desarrollar la enfermedad. Sí, pero ahí es donde entra, ahora sí, el estilo de vida, que es como básicamente lo que hoy nos están preguntando, ¿no? O sea, cáncer y nutrición. ¿Qué tanta relación tú hoy en día puedes decirnos? Sí, efectivamente existe una relación muy, muy fuerte, o definitivamente los estudios dicen otra cosa, ¿no? Aquí, por ejemplo, hablando de estas predisposiciones genéticas, el cáncer usualmente viene de una mutación bueno, no de una sola mutación, o sea, al final es material genético que no está funcionando bien y que en algún momento desarrolla una neoplasia, un padecimiento oncológico, ¿no? Cáncer. ¿Qué es lo que nos lleva a ese punto? No lo sabemos. Mis pacientes usualmente me preguntan por qué me dio leucemia, por qué comí salchichas, por qué vivía al lado de la torre de energía eléctrica, etc. Y realmente no podemos contestar esa pregunta. O sea, hoy en día todavía no existe una respuesta. No, wow. No podemos. ¿Y algo que se aproxime? Eso sí podemos hacer nosotros, es ir tomando esas mutaciones y tener predisposición genética. Por ejemplo, aquí en COI trabajamos con genetistas clínicas. Estas genetistas clínicas se dedican justamente a ver eso, ¿no? No son genetistas de laboratorio que nomás hacen una prueba. Ellos revisan al paciente, analizan su riesgo genético dependiendo de los antecedentes familiares que tienen, y de ahí deciden si se necesita o no se necesita hacer una prueba, una mutación específica. Por ejemplo, ahorita que estamos en el mes del cáncer de mama, pues el BRCA, eso es así como que muy, muy prevalente. Esto es lo que tenía o tiene Angelina Jolie, que se hizo su mastectomía profiláctica y también se hizo una ovarectomía, se quitó los ovarios, ¿no? Y eso es para disminuir su riesgo de que tenga en algún momento cáncer. Ella en sus pruebas que se hizo tenía esta predisposición, ¿no? Y este gen, o sea, tener esta mutación de este gen le confiere, no sé, un 95% de probabilidades, y entonces ella dijo, pues yo tengo 5% de que no me dé, pero 95% de que sí. Entonces, pues mejor me hago una prevención. Realmente este tipo de cirugías, el BRCA tiene diferentes riesgos, no es exactamente 95, pero estas cirugías cada vez son más recurrentes, no siempre son totalmente efectivas, y tampoco es algo que nosotros podamos recomendar específicamente, hay que analizar cada caso. Entonces tenemos una mutación, pero ¿por qué hay en este caso un 10-20% de mujeres que tienen ese BRCA y que nunca presentan cáncer? ¿Por qué? Porque es exactamente el primer, le llamamos hit, el primer hit es ese BRCA, y después de eso se tienen que ir agregando otras alteraciones, otras mutaciones, exposiciones, por ejemplo, a virus, en algún momento a lo mejor sí algo de nutrición, pero específicamente que mi dieta me vaya a ocasionar en algún momento alguna neoplasia es muy difícil. Hay sí en efecto algunas dietas que, por ejemplo, los pacientes japoneses o de Asia que toman cosas muy que son ahumadas, y el tipo de ahumado que ellos usan, esos compuestos sí les dan predisposición a cáncer de estómago, por ejemplo, pero porque tienen ciertas características el ahumado y van liberando sustancias que predisponen a cáncer. Pero esos pacientes, algunos ya tienen una
que al meterle la dieta, entonces es el segundo Detonas. digamos, y entonces ya se puede presentar una neoplasia. Entonces digamos que sí existe una interacción entre la nutrición y los genes. Siempre puede haber una interacción, pero es algo que totalmente va a tener que ser multifactorial. Claro. Y si nosotros ponemos en una balanza y decimos, ¿qué voy a hacer yo? A lo mejor no tengo 20,000 pesos para hacer un análisis genético, pero sí tengo la opción de acudir con alguien de nutrición que me dé una dieta que disminuya, pues digo, costo-beneficio, al final cambiar tu dieta siempre va a tener algún tipo de beneficio, no nada más prevención de cáncer, ¿no? Jorge, relación cáncer-azúcar. Por ejemplo, ahí más bien va encaminado al peso. La verdad es que yo, por ejemplo, lo que he leído específicamente del consumo de azúcar y como una causa de cáncer, realmente no. Siempre va a haber asociaciones. Es algo que también exactamente le digo a los pacientes. Muy pocas cosas te van a ocasionar un cáncer. Por ejemplo, radiación, pues sí te va a ocasionar un cáncer porque al final te va a alterar el DNA lo suficiente como para que te pueda dar un cáncer. Pero todo lo demás que nosotros vemos en la televisión y que nos dicen, como te decía, esto del consumo de... el otro día alguien me mandó una foto donde decía que si consumimos más de, creo que son 8 salchichas a la semana, una cosa así, te va a dar cáncer, ¿no? O sea, lo que pasa es que, otra cosa, claro, sí, obviamente, pero existe una asociación en el sentido de estilo de vida. Aquella persona que come 8 salchichas al día o tiene una carga de embutidos durante toda la semana, no come solamente embutidos, o sea, come embutidos, toma refresco, come azúcar todo el día, lo que menos alimentas, o sea, lo que menos come son frutas y verduras. Y al final, pues el proceso inflamatorio ahí está, en todos sus procesos digestivos. De hecho, la inflamación sí es una de las teorías alguna vez yo le dije a esta Marusha que había un artículo muy bueno que se llamaba Las determinantes de una neoplasia. Dentro de esas determinantes de neoplasia justamente viene la inflamación como una de las vías que el cáncer toma para desarrollarse. No hay... y también esto se lo digo a mis alumnos cuando les estoy explicando esto de las determinantes de un cáncer. No es que la inflamación per se solita, o sea, todo el camino de la inflamación te lleva al cáncer, ¿no? También tenemos el otro camino de las alteraciones genéticas y tenemos el otro camino del sistema inmune, que es que el cáncer en algún momento se vuelve como un fantasma y ya. O el ejemplo que yo le doy a los pacientes es piensa que de repente el cáncer lo que hizo fue darle una mordida al policía y entonces el policía pues ya no te va a hacer nada, tú sigues haciendo todos tus estropicios y tus maldades y el policía va a hacerse de la vista gorda, ¿no? Eso también hace el cáncer y tenemos varias vías y varias cosas que nos van a llevar al final a una neoplasia y muchas se van desarrollando a la par, otras primero se desarrolla una vía y luego se va por otra y al final, por ejemplo, en el ejemplo de las salchichas, pues también una persona que consume o tiene esa dieta no va a tener un peso adecuado. ¿Sí? Y ahí sí, el peso sí es un factor de riesgo. Exactamente, y lo mismo, pero esa asociación, tenemos un factor de riesgo para cáncer. Y otra vez regresamos a esta parte del costo-beneficio, que me conviene bajar de peso, cambiar mi alimentación, eso también me va a disminuir la posibilidad de tener diabetes, hipertensión, por supuesto, riesgo cardiovascular, procesos de enfermedades degenerativas, incluso hasta problemas ortopédicos, ¿no? Sí, pues al final luego llegan pacientes conmigo obesos que me dicen, doctor, me duele la rodilla. Pues sí, agarra 30 kilos, o sea, 30 saquitos de azúcar de 1 kilo y cárgalos durante un día. ¿Cómo te vas a sentir? Pues cansado, lo mismo que estás haciendo, ¿no? Y al final muchos de estos problemas de rodilla pues pueden ser secundarios a la obesidad, ¿no? Y entonces todo es una bola de cosas que al final... Sí, es multifactorial, es lo que hemos hablado. Justamente, mira, por aquí hay una pregunta de una persona que decía, la semana pasada se publicó un estudio que afirmaba que el consumo de carne no producía cáncer. Bueno, ya sabes que esa fue la semana pasada. El año pasado tuvimos esta locura en donde se dijo que la carne era producto de, o sea, bueno, se disminuyó
justamente de la dieta natural, lo que llaman supuestamente natural, porque era cancerígeno, era producto del cáncer. Y aquí volvemos otra vez a lo mismo, es la manera en la que lo lees, o es la manera en la que lo entiendes, o es la manera en la que realmente, o sea, se va acomodando a lo que tú estás tratando de ver, ¿no? Y ahí la respuesta es muy simple, o sea, que si la carne da cáncer o la carne no da cáncer. No, a ver, o sea, pues la cáncer tiene, o sea, la carne sí puede tener hormonas, puede tener bastantes factores del producto en sí, pero no le va a dar, o sea, yo no considero que que tenga o sea, sea propenso una persona a tener cáncer por el consumo de carne en una dieta, por ejemplo, 80% frutas y verduras y un 20% de proteínas. O sea, al final no tiene por qué, ¿no? Este artículo que salió, de hecho por ahí también ya ahorita han ido sacando más información al respecto. La estadística o la bioestadística es algo que se puede interpretar de muchísimas maneras, ¿no? Cada quien puede tomar un dato y transformarlo y de que se parezca a otra cosa. O la mayoría de los autores del artículo también tienen o en algún momento recibieron dinero de la industria de la carne. Claro, ejemplo, ¿no? claro. Y eso no lo pusieron en el artículo, dijeron en el 2016 la industria de la carne de Estados Unidos me dio $5 millones para fundar mi investigación que ahorita les estoy presentando, ¿no? A lo mejor no hubo nunca mala fe de este autor y recibir dinero y hacerlo, no hizo las cosas bien, todo derecho como tenía que ser, pero pues ya tenemos ahí esa nube atrás que nos está diciendo que quién sabe qué pasó. Sí. Y en el sentido de la carne era lo mismo, o sea, el abuso de las cosas es lo que nos predispone. Por supuesto, por supuesto. No es nada más. Y es que aparte los estudios, o sea, si no son randomizados, concretos, o sea, donde se estudia el estilo de vida, porque de la misma no manera hay en estos estudios que pueden ser con el mejor diseño posible. De todas formas, al momento de que nosotros analizamos los datos, si uno no sabe cómo interpretarlos y los está leyendo, al final todos los que nos comentan de esto lo vieron es el título. o en sopitas.com, Sí. o en TV Notas, No, y es el puro título. Exactamente. O sea, la gente entiende la dieta alcalina. O sea, pero no. Le da clic, Sí, y al ¿no? que le da clic, luego llega a una página totalmente. Claro. Yo, por ejemplo, ahí le digo a mi suegra no es lo mismo que vea sopitas a que vea chopitas, porque a lo mejor esto no es el sitio original y se está yendo a otra que, por ejemplo, pudiera haber sido milenio.com o Aristegui Noticias, ¿no? Y no es eso. Definitivamente aquí la respuesta que yo sé que todo el mundo está esperando es, o sea, háblame de nutrición de verdad, o sea, la asociación que tiene con el cáncer o no, y volvemos otra vez al punto de que la nutrición tiene que, o sea, el cáncer como tal es una condición multifactorial, como la es evidentemente cuando hablamos de los diferentes tipos de alimentación, es multifactorial, porque nunca va a ser lo mismo una persona que sí consuma carne, pero que haga ejercicio, que no tome alcohol, que no coma azúcares, por ejemplo, y el 80% sean frutas y verduras, a una persona que consuma carne todo el día, pero aparte tome alcohol y aparte toma lácteos y aparte come gluten, no hace ejercicio y fuma, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tú podrías meter a esas dos personas en el mismo estudio porque las dos personas comen carne, pero las dos personas tienen un estilo multifactorial totalmente distinto. Por ejemplo, ahí yo te podría decir por qué le echan la culpa a la carne si es un paciente que fuma, ¿no? Que en este sentido. Porque ahí el tabaquismo es, o sea, si tú me pones una lista de cosas, pues la primera, el cáncer, es el cigarro. Cualquier cáncer que tú revises en la literatura y lo veas, y la fisiopatología y factores de riesgo, siempre va a estar el tabaquismo, siempre. Entonces, pues no, yo sé que luego también te pueden estar preguntando de la dieta, con el afán de decir, pues yo voy a cambiar mi dieta y voy a hacer esto, y de todas formas, ¿por qué me da cáncer? Pues porque tenemos un montón de factores más atrás de que no nada más la dieta influye. La otra, pues es que están esperando que tú les puedas contestar y decir, no pasa nada si comes carne, y entonces todo el mundo va a comer carne porque es lo que quieren hacer. Exacto, pero ahí es donde es el punto. A ver,
yo no te voy a decir que no comas carne, pero primero déjame hacerte un diagnóstico de cómo está tu proceso digestivo, si digieres o no digieres, si desdoblas o no desdoblas, si realmente tienes el colon limpio, si no hay hígado graso, si tu páncreas está funcionando bien. Entonces, obviamente, no te voy a decir ahorita, probablemente ahorita no es el momento para comer carne, vamos a inhibir tu proceso inflamatorio a través de los procesos digestivos, de los alimentos más ligeros, y luego podemos reintroducir. Pero lo que sí quiero que la gente sepa es que no es la carne, no es el lácteo como tal, no es, pero sí son definitivamente los productos procesados, o sea, sí es lo que no es alimento a final de cuentas, ¿no? Y que el producto procesado pues está 80% conformado de azúcar. La mayoría. Y en otro porcentaje pues es lo mismo que platicamos del medicamento. Yo como sé que lo que están haciendo o lo que viene en la etiqueta pues es lo que me estoy comiendo. Claro. Por ahí salen en el Profeco y demás, todo análisis. El otro día había uno de carnes de hamburguesa que vienen ya congeladas y preparadas, hamburguesas de pollo, y algunas pues eran de pechuga y otras eran de ratazo. Sí, claro. Y te las venden al mismo precio. Entonces, pues tú ves la hamburguesa y se ve igual, ¿no? O sea, la verdad. Yo en el taller que acabo de dar el fin de semana, la primera respuesta, o sea, mi primer consejo a las personas es leer etiquetas. Ese fue mi primer consejo. O sea, ya no fue ni cambia tu dieta, ni procura, o sea, que te duela la cabeza por saber si qué vas a comer o no vas a comer. Lo primero que debes de hacer es tener una responsabilidad de leer y bajo esa responsabilidad emitir, obviamente, ya la conducta, ¿no? De que sí te lo vas a comer o no te lo vas a comer. Entonces, definitivamente eso es, o sea, lo que realmente es alimento y lo que realmente no es alimento. Entonces, o sea, básicamente siempre llegamos a la misma conclusión en estas pláticas de nutrición. No es que es bueno o que es malo, no es si está bien o está mal, es lo que realmente me va a hacer bien a mí con mi diagnóstico y con mis posibilidades también, ¿no? Tú ahorita lo acabas de decir, pues probablemente yo como médico prefiero que coma a que no coma nada, porque si se me desnutre y aparte le estoy haciendo quimios, pues su sistema inmunológico va a estar por el piso y le va a ir peor. Entonces, entre otras cosas. Pero obviamente, cierto que son cosas que se tienen que ir, ¿no?, equilibrando y que se tienen que ir llevando de la mano de cuál es la patología, de cómo se siente el paciente, de qué capacidad también tiene, porque si es un cáncer de esófago, pues también no come, ¿no? O sea, definitivamente pues es intravenoso. Pero ahí también, o sea, al final nos apoyamos de la parte de nutrición. Claro, no sí, 100%. Y muchos médicos también me ha tocado por ahí que menosprecian la parte de la nutrición, cuando en realidad pues no lo deberían no lo deberíamos de hacer, ¿no? En el punto donde, por ejemplo, ahora el tratamiento de cáncer cada vez es más personalizado y que buscamos también a lo mejor mutaciones y podemos decir, pues esta persona no metaboliza bien este medicamento, entonces yo lo puedo cambiar por este otro, o dependiendo de las mutaciones, pues a lo mejor es candidato a recibir tratamiento de otra cosa, inmunoterapia o terapia dirigida, terapias blanco le llamamos ahora, ¿no? Igual la nutrición cada vez va cambiando y va siendo diferente y no es una receta de cocina, no es nada más de como luego a veces pasa que te dan aquí está tu dieta de diabético y en el IMSS, ¿no? Por ejemplo, te das tu dieta de diabético y vete a tu casa, ¿no? Entonces, Dios mío, todavía eso casi me da un infarto. Una persona que trabaja conmigo que le tocó ir al IMSS y sí, efectivamente su marido era diabético y llegó a mi casa y me dijo, mire señor, esta es la dieta que le dieron a mi marido y yo casi me muero. Sí, pues a todos. Y la verdad es que tampoco es culpa, tampoco es no, pues es que al final es una receta de cocina. Sí, claro. Pero la pechuga de pavo llena de azúcar, por ejemplo, o sea, el jugo de manzana o el jugo de que dicen, no, sí se puede tomar un jugo diario o puede tomar la fruta que usted quiera. Es fruta, o sea, cuando esas cosas, pues no, o sea, definitivamente no. Y también nosotros tenemos que pensar en que pues no les da tiempo, o sea, honestamente estaría muy padre que se pudieran sentar una hora como dura una consulta de nutrición y entregar una dieta personalizada, pero pues si se tardan una hora ya perdieron el turno 50, entonces pues sí es parte del régimen, ¿no? O sea, de la pero sí, la verdad es que cada vez tiene que
toda la medicina, no nada más. La nutrición se tiene que volver más personalizada también. En la parte metabólica, en la parte de cardio también cada vez hay más cosas donde buscamos factores específicos y vamos entregando cosas más personalizadas. Claro. Pues mira, aquí bueno, pues hay varias preguntas, pero por ejemplo, soy vegana hace 5 años, hago ejercicio, llevo un estilo de vida saludable y hace 3 meses me diagnosticaron cáncer de ovario. Ya no sé qué hacer. Ahorita yo te voy a dejar, obviamente, porque esa es tu respuesta, o sea, qué es lo que debe de hacer. Pero justamente aquí es donde entra esta condición de que, y eras vegana, ¿no? Probablemente ya mucha gente se lo dijo, fue tu veganismo. Cuando volvemos otra vez a lo mismo, no tiene que ver, o sea, de si comiste carne o no comiste carnes, o sea, probablemente otra vez sí hay una falla y definitivamente no sé cómo hizo ella su veganismo, pero hoy en día el veganismo a final de cuentas se convierte en una moda y la gente comienza a ser veganos sin llevar un sistema de alimentación donde lleva procesos de asimilación que son necesarios, o sea, microgramos y miligramos de alimentación exclusiva, por ejemplo la B12 y todos que se tienen que tomar de manera individual, pero no es el veganismo el que te hizo cancerígena, no es el que comieras carne todos los días el que te dio el cáncer a final de cuentas, pero sí tenemos que tocar el punto de que evidentemente el estilo de vida, estamos hablando de prevención, ¿no? Y la prevención, al final de cuentas, es un grupo multifactorial de cosas. Y yo no sé qué pienses tú al respecto, pero yo sí asocio los procesos inflamatorios a nivel celular, cancerígenos, con las emociones. O sea, el estado anímico de la persona, o sea, las personas que tienen un nivel de estrés con cortisol elevadísimos, o sea, porque ya no sé si es una asociación o no, pero definitivamente si hicieras una encuesta te darías cuenta que todas esas personas que en algún momento tuvieron cáncer, pues sí tuvieron también episodios emocionales en su vida, o sea, que fueron como algo que por ahí pudo haber detonado. Vuelvo, no es la causa principal, no porque te divorciaste te dio, ¿no? No porque se te murió un familiar te dio, no es, pero forma parte de esos factores multifactoriales. Y también, por ejemplo, hay pacientes que en el momento en el que les pasó ya tenían algo pero no lo sabían, y los hace un poquito más sensibles a otros síntomas y entonces van al médico y se dan cuenta de que tenían cáncer. Lo mismo pasa con la diabetes y el mentado susto de que me dio un susto o me dio una emoción muy fuerte y me dio diabetes. Pues no, esa emoción fuerte lo que hizo fue que estuvieras un poco más consciente de tu alrededor y lo que te estaba pasando, y entonces fuiste al doctor y, oh sorpresa, era diabético, pero ya tenía yo tiempo atrás diabético. Como el que es resistente a la insulina y le dan su metformina y se olvidan, o sea, como que, yo sigo mi vida. Exactamente, y lo regresan, no, pero al final, en este sentido de las emociones, evidencia muy sólida, obviamente, que los médicos siempre buscamos, ¿no? El artículo tal me dijo que esto y esto no existe. Por ahí hay algunos cuantos evidencias en donde, por ejemplo, las personas que trabajan de noche tienen una probabilidad un poquito más alta de tener alguna neoplasia. Pero eso es lo mismo, es una asociación y por ahí se ha relacionado la melatonina con la hormona de la melatonina, el sueño. Exactamente, y eso altera algunos procesos de reparación celular, activa algunos genes, inactiva otros, pero específicamente que te puedo decir que todo el mundo que no duerme bien en la noche o tiene un trabajo nocturno, enfermeras, médicos, paramédicos, ¿le puede pasar? Tiene predisposición, pero ahí volvemos y agregamos un montón de cosas. Yo trabajo en la noche y no tengo una buena dieta y tengo sobrepeso, y para no dormirme como azúcar o para no dormirme tomo café y me paso más tiempo dormido, y entonces ya no me sirvió el café y ahora me salgo y fumo. Entonces vamos agregando varias cosas que nos llevan al final a un desequilibrio emocional asociado a una enfermedad inflamatoria.
Y otra vez, costo-beneficio. Pues es más barato dejar de fumar, a lo mejor cambiar de trabajo, o dormir en la mañana en lugar de estar despierto, meditar, o hacer alguna otra cosa. Claro. Es más barato que hacerme una prueba genética para ver si tengo predisposición. Sí, va a ser más barato siempre buscar el equilibrio. Exactamente. O sea, definitivamente. Y por ejemplo, esta paciente que es vegana y le dio Ajá. cáncer de ovario. El cáncer de ovario se relaciona también a varias mutaciones, en este caso, por ejemplo, el RCA. Entonces, igual en su familia había cáncer de mama, otra persona con cáncer de ovario y tenía una predisposición genética a padecer cáncer. Vegana o no vegana, fumar o no fumar, pues a lo mejor le iba a tocar y no, contra la genética hay muchas cosas que no podemos hacer, ¿no? En este caso, por ejemplo, si en la familia de alguien hay cáncer de dos personas de manera directa, o sea, un hermano, un papá, abuelo, por ejemplo, cáncer de mama, ahorita que te digo que es el mes del cáncer de mama, si tu abuela tuvo, tu mamá tuvo, tu tía tuvo, lo más probable es que haya algo en esa familia y a ti te vaya a dar. Entonces, hay que acudir con personal capacitado que te pueda evaluar ese riesgo genético de tener o no tener un cáncer y abordarlo de una manera diferente, como se tendría que estar haciendo, que desgraciadamente aquí en México pues no se hace así. La genética, pues por ejemplo las genetistas que trabajan con nosotros, pues no tienen mucho campo de acción porque no estamos muy conscientes. Sí, no eso está, eso no. Exactamente, No de acudir al genetista o fui al genetista para que... No, es nuevo, eso relativamente es completamente nuevo. A decir que fueras a una... Fíjate, y todos estos estudios genéticos que hoy tenemos realmente empezaron a verse en México a través de los de nutrición, ¿no? De que te hago un estudio genético para saber qué tipo de dieta es la que mejor te iría y qué tipo de ejercicio te iría, pero realmente los estudios genéticos que tenemos hoy son una cosa espectacular, o sea, te pueden dar una información Es impresionante, como que a lo mejor tus papás no son tus papás y ahí te diste cuenta. Sí. No, eso no queremos. Sí, pero sí sale, claro, obvio, sí claro. Pasa que de repente dice, pues no, mis papás no son mis papás porque yo tengo una mutación que nadie más en la familia tiene, ¿no? Claro. Y dices, y ya te confiesan tus papás, pues te adoptaron, claro. ¿no? Entonces, pero sí, la genética cada vez va a darnos más información. Nos va a ayudar a prevenir muchas cosas y también puede abrir ahí una puerta o la caja de Pandora hacia atrás un montón de cosas. Por ejemplo, todas estas personas que tienen las posibilidades de hacerse esos estudios genéticos, en donde puedes ver la predisposición que tienes ya a ciertas enfermedades, si yo me hago un estudio genético y tengo una predisposición a un cáncer de estómago o a un cáncer de mama, ¿tú qué sugieres? Por ejemplo, si yo le hiciera el estudio genético a mi bebé recién nacido, ¿no? Que eso ya lo hay y ya lo podemos hacer, y desde ahí sé que mi hijo tiene una predisposición al cáncer cualquiera. ¿Qué sugieres? Ahí lo que hacemos por aquí, por ejemplo aquí en COI, es esta genetista o nuestra área de cáncer y genética o de cáncer hereditario toma el caso de ese paciente o de esa familia y lo va siguiendo a través del tiempo. Por ejemplo, predisposición para cáncer de colon. Yo tuve un compañero en la preparatoria que tuvo cáncer de colon y falleció a los 17 años. Entonces, ahí nosotros ya sabemos qué tipo de tamizaje o qué pruebas nosotros tenemos que estar haciendo periódicamente y va a cambiar la forma en la que nosotros hacemos el tamizaje. Por ejemplo, si tienen dos familiares con cáncer de colon y llega una persona de tu edad, pues te decimos, a lo mejor te toca colonoscopía una vez al año y ya. O a lo mejor te toca una vez y en 5 años vuelve a venir otra vez. Pero encontramos que hay una predisposición y entonces te toca cada 6 meses. Claro. ¿No? Eso ya lo va a determinar justamente en nuestra área de cáncer. Y es justamente entonces utilizaríamos esa arma de diagnóstico para diagnosticarlo rápidamente, ¿verdad? Así es. Quizás todavía no estamos en la etapa de la medicina que sea tan moderna como para que yo pueda decir lo vamos desde ahorita haz esto y hago este cambio, ya no te va a dar nunca. Exacto. No, pero sí nos da la oportunidad de hacer un diagnóstico oportuno. Claro. La diferencia entre curar o no curar o que tenga una supervivencia sin enfermedad prolongada es el diagnóstico oportuno. No es lo mismo un estadio temprano que una... Claro, que tarde, ¿no? Pues tú no sabes, Jorge, pero yo
me dedico a eso por eso. Ajá. Mi mamá tuvo 18 hermanos, ella fue la número 18, ojo, del mismo papá y de la misma mamá, Ok. no vayan a decir, órale, ¿no? Y de los 17, mi mamá es la número 18, hermana menor, los 17 tuvieron cáncer, entre ellas mi mamá. Es la única que se salvó de todos sus hermanos y solamente le queda una que tiene 92 años, mi mamá que tiene 77, pero todos, absolutamente todos fallecieron de cáncer. Y entre ellos, primos y primas con cáncer de mama. O sea, obviamente yo tengo 22 años de carrera, o sea, dedicándome a esto, pero mi motivación a esto efectivamente fue la vivencia de mi casa tan de cerca, ¿no? Y lo estudié porque yo decía, obviamente, yo me tengo que hacer una prueba genética, o sea, yo lo sé, o sea, tiene que haber una predisposición altísima genética de desarrollar la enfermedad. Pero ahí es donde yo justamente... Ay, se puso en pausa. Sí, pues esto es lo que voy a hacer. Espérame. Listo. Ya, ¿Ya? se puso en pausa. Ya estás. Ya. ¿Sí, verdad? Ya. ¿Sí se escucha? Sí, pero ya volvió. Es el internet. Justamente, bueno, para la gente que no escuchó, o sea, toda mi familia por parte de mi mamá, o sea, 100% cancerígena. Mi mamá es la única en la familia que no falleció a causa de la enfermedad y fue por una detención temprana. Mi mamá en esa oportunidad estaba en los viñedos, mi mamá es de Portugal, o sea, hacían vino, y ella estaba en los vinos y ese día comió no sé cuántas uvas y empezó a tener diarrea y se sintió súper mal del estómago. La llevaron al hospital y ahí en el hospital le dijeron tiene cáncer de estómago. Oye, así de, o sea, fue por chispa realmente, ¿no? Todos sus demás hermanos fueron detectados, pues sí a tiempo, algunos vivieron un poco de años tratando la enfermedad, otros fueron fulminantes, 2 de mis primas fueron fulminantes, y eso que fueron cáncer de mama, o sea que a final de cuentas pues es como de los más curables y tratables. Y es increíble, pero o sea, yo me dedico a esto por eso, o sea, porque justamente dije, no, yo tengo que hacer algo por mí para prevenirlo. Y ahí es donde entró el estilo de vida, ahí es donde entró toda la parte de, ok, la alimentación, la parte emocional, o sea, cómo vivo, cómo que respiro, lo que siento, lo que digo, o sea, yo sí he trabajado en mi cuerpo integrativamente, completamente por muchos años. Jamás, gracias a Dios, he tenido ninguna enfermedad, nunca he tenido que estar en ninguna situación complicada, pero la pregunta hacia ti es, ok, utilizo estos exámenes, puedo hacer una detención y al final, pero puedo detener el hecho de que estos genes se desarrollen con un estilo de vida, o al final si te va a dar, te va a dar. Desgraciadamente, algunos tipos de cáncer, por ejemplo, está el BRCA, pues la probabilidad de que te dé cáncer es muy, muy alta, porque son genes que se involucran en diferentes procesos, de reparación celular, de metabolismo, ciclo celular, un montón de cosas. Entonces, es difícil que una persona con una mutación tan específica como para el cáncer de mama no la vaya a presentar en algún momento. Pero si yo tengo esa información desde que soy joven, a lo mejor a los 20 años me acudo a la clínica con un genetista y me revisan y me dicen, sí, te vamos a hacer este gen y resulta que sí está alterado. Entonces, en efecto, hay que empezar a hacer un montón de cosas para disminuir la probabilidad, pero también empezamos con un tamizaje diferente y más temprano de lo que podríamos hacerlo con la población general. ¿A qué me refiero? A lo mejor no le toca mastografía, a lo mejor le toca estarse haciendo resonancia de mama cierta cantidad de veces, o cada vez tenemos herramientas diferentes, mastopet, ultrasonidos, o sea, una revisión distinta y diferente adaptada al riesgo de ese paciente a que si lo hacemos en la población general. Tú tienes la fortuna de saber toda esta parte de genética y demás, pero nosotros en México es difícil y la mayoría de las personas no tienen acceso a estos tipos de pruebas, pero
nutrición, Claro. hacer este cuestionario que hacen las genetistas para ver si hay riesgo incrementado o no. Ujú. Y si tiene riesgo incrementado, a lo mejor no tiene la posibilidad de hacer la mutación, pero sí tiene la posibilidad de hacer los cambios en el estilo de vida. Claro. Estar haciendo la vigilancia semestral o trimestral o cada año, cada 2 años, de una manera diferente y encontrar este cáncer si es que se llega a presentar en un estadio más temprano y que nos dé opciones de hacer otro tipo de tratamientos que a lo mejor en ese momento no lo podíamos hacer. ¿No? Yo llevo muchísimos años estudiando el proceso de cómo se alimenta la célula y cómo ésta se puede reproducir y regenerar. Y voy a hacer, sí, 19, casi 20 años de, pues mi estilo de vida es un sistema de ayuno intermitente, justamente porque en el ayuno tienes estos tiempos, ¿ok? Aparte, si se asocia el ayuno con un estilo de vida equilibrado, donde se come muy bien, pues obviamente los espacios de ayuno hacen en la célula, y eso está estudiado, no lo digo yo, y hay evidencia de una autofagia, ¿no? De un proceso donde la célula pues no se alimenta, y si hay un cáncer al finalmente no se reproduce en grandes velocidades, o sea, otra vez volvemos al punto, si ahí está, pues bueno, hay una detención temprana, quizás si lo detienes no se extiende tan rápidamente, ¿no? Y puede ser mortal. Pues hay muchos conceptos, y creo que también pues muchas partes del estilo de vida que sí están involucrados en no en el cáncer, en todo, absolutamente en cualquier enfermedad. Cualquier otra enfermedad, en eso sí tienes toda la razón. Una dieta y una alimentación sana siempre va a darnos beneficio, ¿no? Al final de cuentas, como decíamos, es nutrición. Claro. No es nada más una dieta que nos vamos a poner a bajar de peso. Sí, exacto, una dieta de calorías o de estar contabilizando a ver qué. Es nutrirse de una manera sana. Muy bien, bueno, o sea, tú eres como yo y Jesús, nos podemos quedar aquí hasta las 12 de la noche platicando, pero el 100% de la gente que estaba aquí hoy quería escuchar dieta, nutrición y cáncer, tiene relación, no tiene relación, y bueno, básicamente la conclusión es esta, o sea, sí existe una relación 100% basada no en la dieta quizás, pero sí en el estilo de vida. Me refiero no en la dieta porque la gente quiere escuchar eso que tú acabas de decir. De que puedo comer galletas entonces y puedo comer postres y no pasa nada. No, ¿no? O sea, puedo comer embutidos todo el día entonces y puedo comer carne y no pasa nada. No, o sea, es el concepto de una dieta equilibrada. Yo sí definitivamente pondría que el azúcar es el detonador inflamatorio, no solamente en el cáncer, sino en todas las enfermedades. Entonces, si comes carne, si no comes carne, o sea, asocia tu estilo de vida en un equilibrio, ¿no? Pero también, para mí, cuando tú dices equilibrio, la gente entiende todo mal. O sea, cuando dices equilibrio, dicen, ok, entonces puedo tomar alcohol de vez en cuando, fumarme una cajetita de cigarros de vez en cuando, puedo entonces tomarme el postre de vez en cuando. No, o sea, eso no es equilibrio para mí, ¿no? Respeto profundamente a la gente que lo hace, pero para mí eso no es equilibrio. No solamente no es equilibrio, no es congruente. No es como si yo, sabiendo la predeterminación que tengo, me pusiera a decir, bueno, de vez en cuando me como el postre, bueno, de vez en cuando me como el dulce. No, pues yo prefiero mantener mi célula lo más dormidas posibles, y es básicamente eso, ¿no? Entonces, si la gente que está tratando de escuchar, entonces, ¿cuál es la dieta ideal para mí si tengo cáncer? Pues yo creo que es definitivamente alejar el azúcar de tu vida. El azúcar Siempre, o sea, los alimentos procesados, o sea, lo que no es alimento, definitivamente, ¿no? Y comer comida real, que es lo más fácil, o sea, puedes comer huevo, pollo, pescado, carne, frutas y verduras, ¿no? También tomando en cuenta cuáles son tus procesos digestivos, si hay problemas de sobrepeso, si de verdad tengo colitis, gastritis y estreñimiento, pues entonces también puedo estar asociada con algún proceso de intolerancias alimenticias. O sea, creo que va de la manera en la que la podemos personalizar, ¿no? O sea, hacia mí lo que mejor me va a mí. Yo creo que ese es un punto importante, es acudir con alguien que sepa de nutrición, un tratamiento y una dieta personalizada. No nada más lo que bajo de internet, y comer pues de acuerdo a un plan que el experto te otorgue, ¿no? Totalmente.
para diferentes tipos de cáncer, ¿no? Exactamente. También, y para diferentes patologías también, o sea, la gente decían alejar el gluten, sí, pues 100%, pues es que el gluten, no es que si alejemos el gluten, vuelves otra vez a lo mismo, es que el gluten que hoy tenemos no es gluten. Ujú. Entonces esa asociación de un alimento que viene siendo un alimento procesado, que produce proceso inflamatorio, pues ese es el problema, ¿no? Porque si te vas entonces a donde realmente está en los sembradíos de gluten 100%, no transgénico, no, de una semilla que probablemente puedes desdoblar y demás, pues ya es diferente, ¿no? Pero lo que hoy nos ataca, pues son los productos procesados. Y los aditivos, por ejemplo, Sí, ese artículo aditivos. donde el gluten producía enfermedad inflamatoria y demás, ese artículo después los mismos autores sacaron un artículo diferente en donde lo asociaron justamente a los aditivos que le ponen ahora a la harina para hacerla más blanca. Exactamente. Y en todos los síntomas de ¿cómo se llama? De permeabilidad. Todo eso estaba Ajá. relacionado a estos Al estos aditivo, aditivos. ¿no? Y al, No sí, como tal totalmente. la semilla. Al aditivo, al conservador, al colorante, a Sí, miles de porque cosas. hacemos panecito blanco, ¿no? Entonces, Sí, total. que es distinto. Oye, y última pregunta, la parte de los colorantes, porque eso pasa mucho con los niños. Por ejemplo, el colorante número 5, el número 6, que hay estudios que sí dicen que son cancerígenos. Esos estudios, la mayoría son en animales. Las cantidades de colorante que le dan a los animales son Excesiva. Pero digamos que groseras. pero tu hijo tiene 10 años comiendo el mismo producto. Es que ahí también volveríamos a lo mismo, ¿no? O sea, no le voy a dar La todos los capacidad de días. desintoxicación que tiene el niño No le voy también. a dar. Bueno, los niños sí es diferente, o sea, Claro. cuando de alguien de 5 años a alguien de 15, pues no nada que ver, ¿no? Pero otra vez, la dieta, una dieta enfocada a una nutrición adecuada, Sí, que no pues, sean solamente alimentos no procesados. se van a exponer a eso, ¿no? Los niños, pues antes comían azúcar y hacían un montón de cosas y no había niños obesos, porque ahora sí hay, pues, que cambiaron un montón de cosas Claro, también, pero ¿no? es que el niño que de antes que comía azúcar, te comía el azúcar de la fruta, te comía el azúcar de la caña de azúcar pura Y salía hacía deporte y en la comida no te comía harina, cereales, ni panes, ni galletas, ni no te comía nada de eso. Su ejercicio es con los dedos, ¿no? Entonces sí, pues, pero al final de cuentas volvemos a lo mismo. No es tanto el colorante, sino La cantidad y lo que y aparte del colorante, todo eso, claro. Muy bien. Aquí dice, no me voy a ver como dormida. En el centro médico le dijeron a mi esposo que el azúcar no es detonante, él padece cáncer de tiroides. No, pues ya lo dijimos, ¿no? O sea, no es que no sea detonante, pues hay un proceso inflamatorio, hay una célula cancerígena, hay un desorden metabólico, hay un desorden hormonal de tiroides. Ya nació. ¡Ay, qué hermosa! Ya nació. y definitivamente esas son la pregunta que te hice al principio, porque esas son las preguntas que me llegan diarios, ¿no? O sea, mi papá tiene cáncer, estamos en el hospital y le dijeron, usted toma azúcar, no se preocupe, viva feliz. Y la verdad es que no es así. ¿Estás de pero acuerdo? además, si nosotros como médicos le decimos que coma Sí, azúcar y viva feliz, pues realmente, Qué irresponsabilidad. porque además hay que nosotros también como médicos saber que esa recomendación que le estamos dando la van a seguir al pie de la letra. Pero es más fácil que me hagan caso que se coma toda la azúcar o la dieta como sea a decirle pues no puede comer esto, no puede comer aquello, se tiene que portar bien, definitivamente no. Y por ejemplo en ese sentido al final pues acuérdense que siempre pueden tener la oportunidad de una segunda opinión, ¿no? Claro. No por estarse tratándose en el IMSS, no por estarse tratando en algún instituto, no tienen la posibilidad de ir a acudir con otro médico particular, externo, en otro lado que le den una segunda opinión. Siempre tienen que buscar estar tranquilos y a gusto con el oncólogo o el hematólogo, quien sea que los está tratando, y tener una interacción. Si no hay una buena relación médico-paciente, las cosas por muy buenas, modernas que sean, no van a funcionar. Y busquen hasta encontrar a alguien con el que ustedes están tranquilos y seguros de que les va a dar pues toda la atención que como pacientes merecen, ¿no? Un médico que te trata mal, que menosprecia lo que le estás diciendo, las recomendaciones
muchísimo Gracias. tu tiempo. Y ya saben dónde estamos. Estamos en el centro COI, que está en el piso 5 del Hospital Vité, aquí en Santa Fe. A todos los pacientes con alguna patología de cáncer, yo les recomiendo venir aquí 100%, porque es nuevamente, y no voy a hablar mentiras, pero otra vez pongo a Vité al hospital porque es el único lugar en donde estamos encontrando medicina integrativa, ¿no? En la parte de pronatal, o sea, desde que tu proceso de no poder tener un bebé tiene que ver con tu parte emocional, tiene que ver con tu parte ginecológica, tiene que ver con, o sea, con tu nutrición, que ya lo tenemos más que comprobado en los casos que hemos manejado juntos. Igual aquí, ¿no? O sea, está la genetista, está la dietista, está el oncólogo, o sea, está todo, y todo el mundo hablando el mismo idioma, que me parece que es la parte más maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, aquí los esperamos, aquí estamos, y dejen sus preguntas, y poco a poco, bueno, ahí Jesús, Jorge y yo les estaremos respondiendo. Bye bye, buenas noches.